Nos encontramos en el umbral del año 1353 a.C., el 37º año del reinado de Amenhotep III, llamado el Magnífico, y en verdad es magnífico. Egipto, Takemet, la Tierra Negra, ha alcanzado la cúspide de su poder. Nunca antes, y quizá nunca más, la tierra de los faraones ha conocido un esplendor tan deslumbrante, una paz tan inquebrantable. Imagínese Tebas, no una ciudad, sino el centro del universo. El aire es denso y especiado, impregnado de los aromas del limo del Nilo, el loto y el costoso incienso que arde en miles de altares. Las calles vibran con la mezcla de lenguas. Aquí, príncipes nubios ataviados con pieles de leopardo negocian con enviados hititas de pesadas túnicas, y princesas mitanias descienden de literas ricamente decoradas para convertirse en esposas del faraón dios. Oro. Hay tanto que, en cartas al faraón, los reyes de Babilonia y Asiria escriben: «En tu país el oro es como arena». Y no es exageración. Fluye de las minas de Nubia en un río interminable, cubriendo los tejados de los templos, los sarcófagos e incluso los carros del faraón. Amenhotep III ya no es solo un gobernante. Es una deidad viviente, serena y radiante como el sol del mediodía. Su corte en Malkata es un laberinto de lujo, una ciudad de placer con lagos artificiales, jardines y cientos de salones donde los banquetes duran semanas. No gobierna con la espada, sino con la diplomacia. Su poder es tan absoluto que puede permitirse el lujo de no librar guerras. Construye estatuas colosales, templos gigantescos, pilonos majestuosos. Inmortaliza su nombre en piedra y parece que esta era dorada durará para siempre. Su esposa principal, la gran reina Tille, una mujer inteligente y poderosa de origen humilde, gobierna a su lado. Su nombre está inscrito en cartuchos junto al de su esposo, un honor inaudito. Pero en toda luz hay una sombra, y en el resplandeciente Egipto de Amenhotep III, esta sombra es vasta, antigua y poderosa. Su nombre es Amón-Ra. Amón fue en su día un modesto dios local de Tebas, pero con el ascenso de la 18 dinastía, originaria de esa ciudad, su culto se expandió de forma increíble. Se convirtió en Amón-Ra, rey de los dioses, creador de todas las cosas. Los faraones gobernaban en su nombre, cada victoria era su victoria, cada tributo era su tributo, y sus sacerdotes, servidores de su culto, se convirtieron en la fuerza más influyente del Estado. Imagina Karnak, pero no como un templo, sino como un Estado dentro de otro. Su corazón de piedra late al unísono con las crecidas del Nilo, y su influencia se extiende mucho más allá de las murallas tebanas. Decenas de miles de sacerdotes, escribas, artesanos y esclavos, cientos de miles de cabezas de ganado, las mejores tierras del delta, las minas de oro de Nubia, una parte de cada caravana comercial. Todo esto no pertenece al faraón, sino a la casa de Amón. El sumo sacerdote de Amón es el segundo hombre más poderoso de Egipto después del propio gobernante, y a veces, incluso el primero. Él corona a los faraones. Él proclama su voluntad divina mediante oráculos. Él es quien conecta la tierra con el cielo, y esta conexión se volvió demasiado estrecha, demasiado asfixiante. El faraón, hijo de Amón, se convirtió gradualmente en rehén de su Padre Divino. Los sacerdotes dictan la política, influyen en la elección del heredero. Su riqueza rivaliza con la del propio tesoro del faraón. Han construido una maquinaria burocrática
que no trabaja para Egipto, sino para Karnak. La sombra de Amón se ha cernido sobre el trono. Amenhotep, un político brillante y hábil, lo percibe. Comprende que la balanza del poder se ha inclinado peligrosamente, pero no puede desafiar abiertamente al sacerdocio. Eso sería un suicidio político. Así que comienza a actuar con mayor sutileza. Busca un contrapeso. Fue entonces, en la cúspide de su gloria, cuando el faraón realizó un gesto sutil, pero significativo. Dirigió su mirada a otro dios, antiguo, pero casi olvidado. No al sol, Ra mismo en sus múltiples encarnaciones, sino a su rostro visible, al disco resplandeciente que da vida a todas las cosas, a Atón. Atón no es una deidad antropomórfica con cabeza de halcón o carnero. Es energía pura, una fuerza universal, accesible a todos, no solo a los sacerdotes iniciados. El faraón construye un templo para Atón en Karnak, justo delante de las narices de los sacerdotes de Amón. Llama a su barcaza ceremonial el resplandor de Atón. Cada vez se refiere más a sí mismo, no como el hijo de Amón, sino como la encarnación directa de la luz del sol. Esto aún no es una revolución, es una rebelión silenciosa, discreta, un intento de crear un centro de poder alternativo, de apoyarse en algo distinto al culto omnipresente de Amón. Y observando todo esto está el heredero, un joven príncipe que lleva el mismo nombre que su padre, Amenhotep. Crece entre el lujo de Malcata, pero también presencia como su padre divino, el señor de las dos tierras, se ve obligado a someterse a la voluntad de hombres con vestiduras sacerdotales. Ve cómo el oro de Egipto nutre no solo el palacio, sino también el inagotable tesoro de Karnak. Inhala no solo el aroma de los lotos, sino también el aroma de un conflicto oculto que se gesta en el corazón mismo del imperio. Una idea se gesta en su interior. Una idea simple y aterradora en su esencia. Si la sombra se ha vuelto demasiado grande, quizá sea hora de dejar de buscar otra fuente de luz. Quizá haya que extinguir la antigua. El sol se oculta tras las colinas tebanas. Los gigantescos pilones de Karnak proyectan largas sombras negras sobre la ciudad. Se extienden a lo largo de las murallas de los palacios, cubriendo mercados y casas. Es la sombra de la piedra, pero también es la sombra del poder, la sombra de Amón. Y nadie sabe aún que muy pronto aparecerá en escena una mujer cuya belleza solo es comparable a su voluntad. Una mujer que, junto al joven faraón, desafiará esta sombra y sumirá a Egipto en una tormenta como jamás ha conocido. Su momento está a punto de llegar. Imagina Egipto en la cúspide de su poder. Es más que un país, es un imperio dorado con sus tesoros rebosantes de tributos de Nubia y regalos de Mesopotamia. El aire de Tebas, la capital del mundo, es denso y pesado. Huele a piedra caliente, al limo del Nilo, al incienso de los templos de Amón-Ra y al sudor de miles de constructores erigiendo la eternidad. La 18 dinastía ha reinado durante siglo y medio, y el poder del faraón parece tan inquebrantable como el recorrido del sol en el cielo. Al mando está Amenhotep II, el faraón sol, la viva encarnación de la abundancia. Su corte es una sinfonía congelada de lujo y ritual. Cada movimiento, cada mirada, cada susurro se subordina al orden ancestral. Aquí no hay lugar para el azar, no hay lugar para lo desconocido.
Las princesas nacen en harenes y sus genealogías se conocen hasta la 7ª generación. Los nobles ascienden lentamente, paso a paso, y sus nombres y logros quedan grabados en las paredes de sus futuras tumbas mucho antes de su muerte. Todo se sabe. Todo está predeterminado. Y ella entra en este mundo, donde cada piedra tiene una historia. Su aparición no es como una ráfaga de viento, sino como un silencio repentino y ensordecedor en medio de un coro ensordecedor. Simplemente aparece, en crónicas, en inscripciones, en relieves, junto al príncipe heredero, el joven Amenhotep, el futuro 4º gobernante de este nombre. Su nombre es Nefer Neferu Aten Nefertiti. La más bella de las bellezas de Atón, la belleza ha llegado. El nombre en sí mismo es un manifiesto, no solo un nombre, sino una declaración. La belleza ha llegado. ¿De dónde? La pregunta flota en el aire seco de Tebas, sin respuesta. Durante siglos, los historiadores han intentado descifrar este misterio. Podemos rastrear el linaje de un sacerdote menor de Memphis que vivió 500 años antes que ella. Conocemos los nombres de los caballos de su suegro. Pero de los orígenes de la mujer cuyo rostro se convertiría en el símbolo de toda una civilización, prácticamente nada sabemos. Su pasado es silencio. El silencio de los jeroglíficos en las paredes de las tumbas, el silencio de los papiros que parecen guardar todos los secretos del mundo, excepto este. Es un rostro desconocido, y este silencio da lugar a versiones, hipótesis, disputas, afiladas como los fragmentos de un vaso roto. La primera versión es la más realista y quizá la más probable. Ella es egipcia, hija de un hombre poderoso llamado Ay. Este Ay es más que un simple cortesano. Ostenta el título de Padre de Dios, un título que solía otorgarse al suegro de un faraón. Su esposa, una mujer llamada Tei, aparece en inscripciones como la nodriza de Nefertiti. Esto podría ser una referencia literal o un título honorífico para una enfermera. De ser cierto, la historia de Nefertiti sería una brillante intriga política. Un noble ambicioso, al percibir inclinaciones inusuales en el príncipe, lo apostó todo por él y le dio a su hija en matrimonio, inteligente, hermosa y capaz de convertirse en su mayor aliada. Esta es una jugada calculada en el gran juego del poder, un poder que Ay, dicho sea de paso, acabaría obteniendo al convertirse en faraón tras Tutankamón. Pero existe otra versión, más exótica, más romántica. Ella es extranjera, una princesa del lejano reino de Mitanni, situado en el norte de Mesopotamia. Sabemos que una princesa Mitanni llamada Tadukepa fue enviada a Egipto para convertirse en la esposa del anciano Amenhotep III. Un matrimonio dinástico que consolidó la alianza de dos grandes potencias. Un barco que transportaba a la princesa y su rica dote navegó por el Mediterráneo y luego remontó el Nilo. Pero llegó demasiado tarde. El faraón Sol murió. Y según la costumbre, la novia extranjera fue heredada por su hijo, el joven Amenhotep I. Quizás fue entonces cuando la extranjera Tadukepa recibió un nuevo nombre egipcio, Nefertiti. La belleza ha llegado. Esto explicaría su repentina aparición. Explicaría la iconografía, en la que sus rasgos a veces parecen no del todo egipcios. Esta es una historia sobre el destino, que arrojó a una joven de una cultura a otra, de un harén a otro, directamente a los brazos de un hombre que pronto pondrá patas arriba todo su nuevo mundo.
existen otras teorías menos populares. Que pertenecía a una rama colateral de la familia real, prima de su futuro esposo, y que creció lejos de la capital, que provenía de una familia noble de la ciudad de Akhmim, centro del culto al dios Min. Cada una de estas versiones tiene sus defensores y sus debilidades, pero ninguna cuenta con pruebas definitivas. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Quizás fue intencional. Quizás su pasado fue borrado deliberadamente o mantenido en las sombras. Porque para Amenhotep, quien pronto se llamaría Akenatón, el pasado no importaba. Tradiciones, dioses antiguos, genealogías, todo era polvo que pretendía barrer de Egipto. No necesitaba una esposa con un linaje de nobles antepasados ni conexiones con el sacerdocio de Amón. Necesitaba una página en blanco, una persona sin pasado, lista para construir un nuevo futuro. Y él la encontró, o ella lo encontró a él. Una muchacha de sonrisa enigmática y nombre que prometía la llegada de una nueva belleza. Su unión se convirtió en una singularidad, un punto de encuentro donde dos personalidades extraordinarias convergieron para dar origen a la revolución religiosa y cultural más trascendental de la historia del antiguo Egipto. Entró en la historia como esposa del heredero al trono. Pero pronto quedó claro que el papel de simple, gran consorte real le quedaba pequeño. Una mujer sin pasado se preparaba para convertirse en la mujer que lo cambiaría todo. La belleza había llegado, y Egipto jamás volvería a ser el mismo. Imagina Tebas, no una ciudad, sino el centro del universo, el corazón de un poderoso imperio, latiendo al ritmo de los himnos al dios Amón-Ra. Su templo principal en Karnak es más que un simple santuario. Es un estado dentro de otro estado, un bosque de piedra con colosales columnas que se pierden en la penumbra, donde el aire está impregnado del aroma de incienso milenario. Los sacerdotes de Amón son más que simples servidores del dios. Son los terratenientes, prestamistas y consejeros más ricos. Sus manos controlan los hilos invisibles que dirigen el tesoro, el ejército e incluso la voluntad del propio faraón. El poder del faraón es divino, pero el de los sacerdotes es real. Se mide en oro, grano y la influencia acumulada durante los siglos de la 18 dinastía. Y a este mundo, tan sólido como el granito de los obeliscos, llega un joven faraón. Su nombre es Amenhotep IV. Amón está complacido, pero él no lo está. Ve la sombra de Karnak envolviendo su propio trono. Siente cómo el oro de Egipto fluye no hacia sus tesoros, sino hacia las bóvedas sin fondo de los sacerdotes. La sangre de conquistadores corre por sus venas, pero está rodeado por una red de rituales y obligaciones hacia un Dios cuyos siervos se han vuelto más poderosos que su amo. Y entonces alza la vista al cielo, no a la estatua de Amón oculta en la oscuridad del santuario, sino a lo que todos ven, desde el campesino del delta del Nilo hasta el minero nubio, el disco cegador del sol. Atón. Al principio fue simplemente un cambio de enfoque. Atón, antes un aspecto menor del dios Ra, comenzó a ascender. El faraón le construyó un nuevo templo en Karnak, justo debajo de las murallas de la ciudadela de Amón. El desafío estaba lanzado. Los muros del nuevo templo no ocultaban al dios. Carecía de techo. Estaba expuesto a los rayos abrasadores y su único ídolo era el cielo mismo. Los sacerdotes de Amón
lo contemplaron con frío desdén. Otro capricho del joven gobernante. Habían visto cosas peores. Esperarían a ver qué pasaba. Pero se equivocaban. Esto no era un capricho. Era el naciente despertar de la conciencia. Amenhotep y su gran consorte real, Nefertiti, vieron algo más en Atón. No solo un dios del sol, sino un único creador universal. Un dios que no se oculta en estatuas humanas. Un dios cuya esencia es la luz y la vida. No exige sacrificios sangrientos en salones sofocantes. Su don es el calor que hace germinar una semilla y latir el corazón de un bebé. No es el Dios de Egipto. Es el Dios del mundo entero, de todos los pueblos, de diferentes lenguas y de diferentes colores de piel. Sus rayos alcanzan a todos sin excepción. Fue una idea tan radical, tan cegadora, que amenazó con arrasar con toda la estructura milenaria de la fe egipcia. Ya no se necesitaban innumerables dioses con cabezas de halcón, chacal y cocodrilo. Ya no se necesitaban complejos cultos funerarios ni fórmulas mágicas para el viaje al más allá. Lo único que se necesitaba era luz. Y alguien que comprendiera esa luz, el faraón. En el 5.º año de su reinado, Amenhotep da un paso irreversible. Cambia su nombre. Para un egipcio, el nombre es esencial, es el destino. Amenhotep, Amón se complace, muere. Nace Akenatón, útil a Atón, o espíritu de Atón. Tras él, Nefertiti también cambia su nombre. Se convierte en Nefer-Neferu-Atón. Bellas son las perfecciones de Atón. Esto es más que un simple cambio de título. Es una abdicación pública, una declaración de guerra al viejo mundo. Pero ¿cómo luchar contra las sombras del pasado cuando habitan en cada piedra de la capital? Tebas está impregnada de la presencia de Amón. Su nombre está grabado en cada pilono, sus estatuas asoman desde cada nicho. Akenatón lo entiende. Para construir un mundo nuevo, debe abandonar el viejo. Físicamente, no reformará Tebas. La abandonará. El faraón se adentra en el desierto, a un lugar donde nada existía antes, una meseta vacía y abrasada por el sol entre Tebas y Menfis, una tierra que no pertenecía a ningún dios, intacta por cualquier ritual antiguo. Allí, según afirma, el mismo Atón se le apareció y le mostró el lugar para su ciudad. Él mismo delimita los confines de la futura capital con 14 enormes estelas talladas en la roca. Sobre ellas jura que ni él, ni su esposa, ni sus descendientes abandonarán jamás este lugar. La nueva ciudad se llamará Akhet Atón, horizonte de Atón, y deberá construirse con increíble rapidez. Decenas de miles de obreros, arquitectos, artistas y escribas parten de sus hogares a toda prisa por orden del faraón. Caravanas transportan piedra desde canteras lejanas. Miles de manos amasan arcilla para fabricar millones de adobes. El desierto cobra vida con el murmullo de la construcción. No se trata simplemente de la construcción de una capital. Se trata de la creación de un mundo de la nada, una utopía dedicada al único Dios de la luz. Mientras tanto, en Tebas, los templos de Amón y los demás dioses antiguos comienzan a vaciarse. La financiación cesa. Sus nombres son borrados de los monumentos. Los sacerdotes, que hasta ayer eran gobernantes en la sombra, se convierten de repente en exiliados sin un centavo. Sus maldiciones se pierden entre el crujido de los carros que transportan a la corte real hacia el norte, a la ciudad nacida de la arena. Akenatón y Nefertiti se encuentran en la cubierta de su barco, navegando por el Nilo,
alejándose de Tebas. Tras ellos se alzan los milenarios pilonos de Karnak, las tumbas de sus ancestros, todo el poder y la gloria del antiguo Egipto. Y ante ellos, solo el abrasador aire del desierto y la promesa de un nuevo amanecer. Creen estar guiando a su país hacia la luz. Pero un imperio es más que arena y piedra. Es también memoria. Y la memoria de los dioses destronados jamás muere. Acecha en la oscuridad de santuarios desiertos, aguardando su momento. Tebas era asfixiante. La antigua capital, el corazón del imperio, no estaba impregnada del incienso en honor a Atón, sino del aroma del antiguo poder. Cada piedra de Karnak, cada pilono que se elevaba hacia el cielo, fue erigido en honor a Amón-Ra y sus sacerdotes. Allí, su poder era absoluto, su oro incalculable y su influencia sofocante. Dentro de estos muros, la revolución de Akenatón estaba condenada al fracaso. Su único dios, Atón, el disco solar dador de vida, no podía brillar con toda su fuerza a la sombra de ídolos milenarios. El faraón y su reina necesitaban un lienzo en blanco, un lugar incontaminado por la influencia de los antiguos dioses. Y se marcharon. No se trataba simplemente de un traslado de la corte real, sino de un éxodo. Una gran flotilla zarpó por el Nilo. Docenas de barcos, con sus costados alquitranados contrastando con el agua esmeralda, sus velas blancas ondeando al viento, considerado el aliento de los dioses. En la proa del buque insignia, bajo un dosel dorado, se encontraban el faraón Akenatón y su gran consorte real, Nefertiti. No navegaban hacia un nuevo palacio, sino hacia una nueva realidad, una que pretendían crear de la nada. 4 días de viaje desde Tebas. Durante 4 días navegaron junto a aldeas y pueblos donde aún se rezaba a Osiris e Isis, junto a campos cultivados durante siglos según las mismas leyes. Y entonces, en la orilla oriental, se abrió ante ellos el desierto. Este era un lugar donde los acantilados se curvaban, abrazando la llanura como palmeras listas para recibir un regalo del cielo. Aquí, el horizonte era puro y perfecto. Aquí, el amanecer no era simplemente la alternancia del día y la noche, sino un milagro cotidiano y tangible de la revelación de Atón al mundo. Akenatón lo vio. Declaró que el mismo Atón le había señalado este lugar, libre del dominio de cualquier dios o diosa. Desembarcó, y Nefertiti desembarcó con él. El polvo de una tierra nueva, tierra de nadie, crujió bajo sus sandalias por primera vez. El lugar se llamaba Akhetaten, horizonte de Atón. Y así comenzó la gran ceremonia de consagración. El faraón y la reina recorrieron en un carro de electro los futuros límites de la ciudad. El 14º día del 8º mes del 5º año de su reinado, Akenatón hizo un gran juramento, no solo a sí mismo ni a sus antepasados, sino a la eternidad. Juró que ni él, ni su esposa Nefertiti, ni sus hijos jamás abandonarían esos límites, que Akhetaton permanecería para siempre como la ciudad sagrada del único Dios. Sus palabras no se las llevó el viento, estaban grabadas en piedra. 14 enormes estelas fronterizas esculpidas directamente en los acantilados que rodean el valle. Cada una representa un relieve. Akenatón, Nefertiti y sus hijas ofrecen sacrificios a Atón, cuyos rayos, con la punta de la palma, tocan a la familia real, otorgándoles vida y poder. Esto era más que una simple proclamación. Era un pacto eterno, grabado en la misma esencia del planeta. Su juramento
esculpido en piedra, era compartido. Su ciudad. Un futuro compartido. Y entonces el desierto cobró vida. Decenas de miles de manos se pusieron a trabajar, arquitectos, escribas, canteros, carpinteros, aguadores y fabricantes de adobe. No construyeron como en Tebas, lentamente, a lo largo de siglos, erigiendo gigantescos templos con bloques de granito. Aquí, la velocidad era la clave. La revolución no podía esperar. El secreto de esta velocidad se llamaba Talatat. Estos pequeños bloques de arenisca estandarizados que un solo hombre podía levantar y colocar se convirtieron en el elemento vital de la nueva ciudad. Se transportaban por miles desde las canteras cercanas. Los muros se alzaban por horas. El sonido de martillos y cinceles resonaba desde el amanecer hasta el anochecer. El aire se llenaba de polvo blanco de piedra caliza que se depositaba en la piel, se mezclaba con el sudor y se impregnaba en la ropa. Era el polvo de la creación. La ciudad creció, no en meses, sino en semanas. El largo y perfectamente recto camino real la atravesaba de norte a sur, conectando palacios y templos en una única arteria vital por donde fluiría la fe en el único Dios. Se erigieron lujosas villas para los nobles, con jardines y piscinas. Se construyeron barrios para los artesanos, donde los talleres de escultores y joyeros trabajaban a pleno rendimiento. Pero el corazón de todo seguía allí, el gran templo de Atón. Era un templo sin precedentes en Egipto. No había santuarios oscuros y misteriosos, ni salas hipóstilas donde se perdía la luz del sol. El templo de Atón estaba abierto al cielo. Innumerables patios con cientos de altares de sacrificio conducían al santuario principal que carecía de techo. El fiel debía permanecer de pie directamente bajo los rayos vivificantes de su Dios, sin ocultarse tras sombras artificiales. Era una ciudad de luz, una ciudad utópica, un universo personal creado por la voluntad de dos personas, el faraón y su reina. Observaron su desarrollo desde los balcones del Palacio Norte, donde ya comenzaban a aparecer en las paredes frescos que representaban su idilio familiar entre la espesa maleza pantanosa. Aquí, en Akhetaten, eran más que gobernantes. Eran los primeros profetas y sumos sacerdotes de su propia fe. Eran el centro de todo. Del abrasador desierto, de arena y piedra, solo con el poder de la fe, erigieron la capital de un nuevo mundo, una ciudad resplandeciente en el horizonte de Atón, una ilusión de eternidad construida en tiempo récord. Pero más allá de ese horizonte resplandeciente, en las arenas y en la memoria de los hombres, los antiguos dioses no dormían, esperaban. Dejamos Tebas, dejamos atrás su poder milenario, las puertas doradas de sus templos, su aire cargado, impregnado de incienso y poder. Dejamos atrás a los sacerdotes de Amón, susurrando entre las sombras de las columnas, con rostros que reflejaban descontento. El faraón Akenatón le da la espalda al pasado, conduce a su pueblo al desierto. Allí, sobre la tierra desnuda, esculpida por la voluntad de un hombre, nace una nueva ciudad. Akhetaten, el horizonte de Atón. Una ciudad de piedra caliza blanca, bañada por la luz implacable y purificadora de un solo Dios. Aquí no hay santuarios oscuros, ni cámaras ocultas para los elegidos. Los templos de Atón se abren al cielo. Sus patios atrapan los rayos del sol. Sus altares son simples mesas repletas de frutas y flores,
un sacrificio que agrada a un Dios que no oculta su rostro. El aire resuena con el sonido de los martillos y el chirrido de las ruedas. Akhetaten es una gigantesca obra en construcción, un sueño que cobra forma entre la arena y la piedra. Y en el corazón mismo de este sueño, en el centro de este nuevo mundo, no se encuentra una persona, sino dos, Akenatón y Nefertiti. Contemplen la piedra, contemplen los relieves esculpidos en las tumbas de los nobles de Akhetaten. Aquí está el faraón, y aquí su gran consorte real, y aquí la tradición, inquebrantable durante siglos, se resquebraja. Ella se yergue a la par de su esposo, ni detrás ni debajo, iguales. Sus figuras son del mismo tamaño, de igual estatus, otorgadas por el cincel del artista por la voluntad de los dioses mismos, o, al menos, por la voluntad del faraón, quien ahora habla en su nombre. El nombre de Nefertiti está grabado en un cartucho, un marco ovalado que durante milenios fue privilegio exclusivo del faraón. Es más que un honor, es una declaración. La piedra proclama lo que muchos apenas pueden susurrar. Su estatus trasciende con creces el de cualquier reina anterior. No es simplemente la madre de herederos, ni un mero adorno del trono. Es parte integral de una nueva teología, la otra mitad de la ecuación divina en la tierra. Aquí están los tres: Akenatón, Nefertiti y sus 6 hijas. Una tierna escena familiar, inédita en el arte egipcio. El faraón besa a una de sus hijas, la reina sostiene a otra en su regazo y una tercera juega con su pendiente. Sobre ellos se alza el disco de Atón, extendiendo sus rayos hacia ellos, cada uno culminando en una pequeña mano, el Ansh, dador de vida. Esta familia es más que gobernantes. Son los únicos intermediarios entre la humanidad y los dioses. Para orar a Atón hay que orar a Akenatón y Nefertiti. Su hogar, su palacio, es ahora el templo principal de Egipto, pero hay imágenes que paralizan incluso a la imaginación más audaz. Un bloque de granito del templo de Karnak, creado antes del éxodo del desierto, representa una figura vestida con las ropas de un faraón, sacrificando ritualmente a un enemigo. Esta es la imagen clásica de un gobernante, símbolo de su poder y su capacidad para mantener el Ma'at, el orden divino. Pero el rostro pertenece a Nefertiti. Sola, sin esposo, alza una maza sobre la cabeza de un cautivo. En su mano porta un cetro, símbolo de poder absoluto. Esto es impensable. Esto es la revolución, esculpida en la eternidad. Una reina cumpliendo el sagrado deber de un rey. Y no se detiene ahí. La vemos en un carro encabezando la procesión. La vemos sola ofreciendo sacrificios a Atón, mientras Akenatón permanece detrás o está completamente ausente. Luce su singular tocado, una alta corona azul, que se convierte en su sello distintivo, símbolo de su poder personal. Los títulos tradicionales de Gran Consorte Real y Señora de las Dos Tierras se complementan con otros nuevos e inéditos. Es corregente, no de jure, todavía no, pero sí de facto. Cada relieve, cada inscripción lo confirma. El poder de Akenatón es inconcebible sin ella. Su Dios habla a través de ambos. Hacia el 12º año del reinado de Akenatón ocurre algo extraño. Una de sus hijas, Mekhetaten, muere. Las escenas de duelo en la tumba real son conmovedoras. Vemos a Akenatón y Nefertiti llorando, con los cuerpos contorsionados por el dolor.
esta tragedia humana se convierte en un catalizador para el cambio político. La sombra del faraón se alarga y su salud parece estar deteriorándose. El imperio, que se extendía desde Nubia hasta Siria, exige un liderazgo firme, mientras que la reforma religiosa aún encuentra una resistencia silenciosa. Y entonces aparece en la escena histórica una nueva y enigmática figura. En documentos oficiales, el nombre de un nuevo corregente figura junto al de Akenatón. Su nombre de trono es Ankh-Keperure y su nombre personal es Smenkhkare. ¿Quién es? ¿Un príncipe de una rama colateral de la dinastía? ¿Un noble elevado por el faraón? Los documentos son escasos y las representaciones contradictorias. Pero algunos egiptólogos señalan un detalle. El nombre de Smenkhkare suele ir acompañado del epíteto amado de Akenatón. Y entonces sucede algo aún más extraño. Nefertiti añade un nuevo nombre al suyo, Nefer-Neferuaten, y este nombre, bella perfección de Atón, es sorprendentemente similar al de su nuevo corregente. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Algunas estatuas que representan a Smenkhkare tienen rasgos marcadamente femeninos, cintura esbelta, caderas anchas y rasgos faciales que recuerdan dolorosamente al famoso busto del taller de Tutmosis. ¿Y si no hubiera existido un Smenkhkare varón? ¿Y si, ante un marido que la abandonaba y un estado inestable, Nefertiti hubiera dado un último y audaz paso? Un paso que solo una mujer, Hatshepsut, había dado antes que ella, un siglo antes. Y si se hubiera puesto la barba postiza del faraón, hubiera adoptado un nombre masculino y hubiera ascendido al trono no como reina regente, sino como un rey de pleno derecho. El cetro que sostenía en los relieves ahora podría estar en sus manos de verdad. La piedra ya no era solo un símbolo. Se había convertido en realidad. La reina Nefertiti desaparecía, dando paso al faraón Nefer-Neferuatón. La belleza se había desvanecido. El gobernante había llegado. El desierto no perdona, abrasa. Y fue aquí, en esta tierra árida y virgen, blanca como el fuego, donde Akenatón ordenó que naciera un milagro. Una ciudad que nunca existió ni volverá a existir. Aketatón. El horizonte de Atón. Olvídense de Tebas. Olvídense de los templos centenarios de Karnak, sus opresivas bóvedas, sus salas sombrías donde los antiguos dioses se ocultaban entre nubes de incienso. Aquí, en Akhetaten, todo era diferente. Los templos no tenían techo. Sus patios estaban abiertos al sol radiante, pues el dios estaba allí, en todas partes, en cada rayo que tocaba la piel. Atón, uno y todopoderoso, no necesitaba ídolos de piedra ni santuarios oscuros. Su imagen era un disco brillante en el cielo. Su toque era calor que daba vida. Decenas de miles de manos erigieron esta ciudad utópica con increíble rapidez. La piedra caliza blanca era un espectáculo deslumbrante. Amplias y rectas avenidas fueron diseñadas para los carros de la pareja real que cabalgaba diariamente delante de su pueblo. Palacios y villas de nobles, casas de artesanos, cuarteles, todo fue construido según un único plan racional. No se trataba simplemente del traslado de la capital. Era un intento de construir un mundo nuevo desde cero, en tierras no profanadas por el culto a los antiguos dioses. Un mundo que reflejara el orden celestial establecido por Atón. Y en el centro de este nuevo mundo, en su corazón mismo, estaba la familia. No solo una dinastía real,
sino la Sagrada Familia. Cientos de imágenes de Akenatón han sobrevivido y son asombrosas. Rompen con una tradición milenaria. El faraón ya no se representa como una deidad impasible, un bloque de poder gélido. No. Aquí están, grabadas en piedra sobre un altar doméstico, Akenatón y Nefertiti jugando con sus hijas. El faraón besa tiernamente a una de ellas. Nefertiti se sienta en su regazo. Sus miradas se encuentran. Las niñas, sus 6 hijas, trepan por encima de sus padres, tirando de sus collares, riendo. Sus cuerpos son imperfectos según los cánones antiguos, cráneos alargados, cuellos delgados y vientres redondeados. Están vivas, son reales. Jamás Egipto había presenciado algo semejante. La vida privada del gobernante, sus sentimientos humanos, su amor, todo ello se integró en la religión del Estado. La familia del faraón se convirtió en un modelo a seguir, el único puente entre la humanidad y los dioses. Solo a través de Akenatón y Nefertiti el pueblo podía comprender la voluntad de Atón. Eran sus profetas, sus sumos sacerdotes, sus iconos vivientes. Cada mañana, mientras su carroza recorría a toda velocidad las calles de Ajetatón, era mucho más que un simple paseo. Era un ritual sagrado, una manifestación de la tríada divina, Padre, Madre e Hijos, arropados por los rayos del Padre Celestial Atón, cuyos rayos, representados en relieves, culminan en pequeñas manos que extienden el símbolo de la vida, el Ankh. Idilio, una imagen perfecta, esculpida en piedra caliza y congelada bajo el sol eterno. Pero no se dejen engañar por esta ternura doméstica. Este idilio oculta una férrea voluntad. Nefertiti es más que una esposa y madre amorosa. Es una corregente en toda regla. En las representaciones, su figura tiene el mismo tamaño que la de su esposo, una audacia inaudita en épocas anteriores, cuando las reinas siempre se representaban más pequeñas. No es simplemente la gran consorte real. En los relieves luce coronas reservadas para el faraón, la corona azul Kepresh, o incluso la doble corona del Alto y el Bajo Egipto. Aquí está ella, sin su esposo, ofreciendo un sacrificio a Atón. Aquí está, en actitud guerrera, alzando su maza sobre los enemigos de Egipto, una escena que durante siglos fue patrimonio exclusivo del faraón. Ella no es la sombra de su esposo, es su imagen reflejada, su otra mitad, la encarnación femenina de una nueva fe. Si Akenatón es sacerdote y profeta, Nefertiti es sacerdotisa y diosa. Su unión es la manifestación terrenal del poder creador de Atón, y así transcurría la vida en el horizonte de Atón. Años de aparente armonía. Años en que el viejo mundo parecía quedar para siempre atrás, tras los acantilados rocosos que rodeaban su valle. Cada día era igual al anterior, el paseo matutino de la pareja real, los rituales en el gran templo de Atón, los asuntos de estado en el palacio y las tranquilas veladas familiares. Las 6 hijas crecieron bajo la sombra de una nueva fe, sin conocer ni a Amón-Ra, ni a Osiris, ni a Isis. Su universo era Atón, sus dioses eran sus padres. Pero más allá de este valle bañado por el sol, el viejo mundo no había desaparecido, permanecía latente. Los sacerdotes de Tebas, despojados de poder y riquezas, maldecían los nombres de los apóstatas. Los líderes militares miraban con ansiedad hacia el norte, donde la amenaza hitita se hacía cada vez más real mientras el faraón estaba absorto en su reforma religiosa. ¿Es posible que la gente común de las aldeas a lo largo del Nilo
siguiera esculpiendo en secreto figurillas de arcilla de los antiguos dioses, bondadosos y comprensibles, protectores del hogar y guías hacia el más allá. El idilio de Aketatón era hermoso, pero frágil. Se basaba en la voluntad de solo 2 personas y existía bajo un sol abrasador, omnipresente e implacable. Un sol que da la vida, pero que también puede incinerar. Venían del norte. No eran rollos de papiro impregnados del aroma de las cancillerías de la capital, sino toscas tablillas de arcilla, resecas por el sol sirio y perfumadas con el polvo de las rutas de caravanas. Cada fragmento de arcilla cocida era una letra, una voz de las afueras. Y esas voces formaban un coro que, en la resplandeciente ciudad de Aketatén, al parecer, nadie quería escuchar. La capital, erigida por voluntad de Akenatón y Nefertiti, era un himno al nuevo dios, Atón. Allí, bajo los rayos del disco vivificante, reinaba la armonía. Los relieves en las paredes de tumbas y templos representaban una familia ideal, un mundo ideal bañado por la luz dorada del amor divino. El faraón y su gran consorte real eran los únicos intermediarios entre los dioses y el pueblo. Su mundo era perfecto, cerrado y autosuficiente. Pero más allá de esta brillante burbuja de realidad, donde las arenas de Egipto daban paso a las colinas rocosas de Canaán y a los bosques de cedros del Líbano, el imperio se desmoronaba. Y la evidencia de esta crisis, comprimida en signos cuneiformes, llegaba a diario a los escritorios de los escribas en la casa de la correspondencia. Hoy la conocemos como el archivo de Amarna. 382 tablillas de arcilla. 382 gritos de auxilio, denuncias o desesperadas protestas de lealtad. Esto no es alta literatura. Es la rutina burocrática de la agonía. El idioma de estas cartas es el acadio, la lengua diplomática internacional de la época, pero lo hablan vasallos que no lo conocen como lengua materna. Tienen prisa. Tienen miedo. Su sintaxis es deficiente, las palabras se repiten, convirtiéndose en conjuros. Me postro a los pies del rey, mi señor, 7 veces y 7 veces más, boca abajo y boca arriba. Así comienza casi cada carta. Pero tras esta humillación ritual se esconde una cruda verdad. La voz más fuerte en este coro de condenados pertenecía a un hombre llamado Rib-Hadda, gobernante de Biblos, el fiel perro del faraón, como él mismo se llamaba. Su ciudad, un antiguo puerto que durante siglos había abastecido a Egipto con el mejor cedro para la construcción de barcos y sarcófagos, estaba sitiada. El enemigo no era un conquistador extranjero, sino un vasallo de Egipto, el ambicioso y despiadado gobernante de Amurru, Asiru. Poco a poco, ciudad por ciudad, fue arrebatando el dominio de Rib-Hadda, bloqueando caminos y quemando cosechas. Las cartas de Rib-Hadda, más de 60 en el archivo, permiten seguir todas las etapas de su desesperación. Al principio, escribe con la moderación propia de un vasallo, informando al centro de los problemas en la frontera. Solicita un pequeño destacamento de arqueros, 50 hombres, quizás 100, simplemente para mostrar la bandera, para recordar a todos a quién pertenece esta tierra. No hay respuesta. El tono cambia. Rib-Hadda ya no escribe simplemente al faraón, sino a dignatarios específicos de la corte, intentando contactar al menos con alguien. Díganle al rey que Biblos es su ciudad de mayor confianza.
¿por qué me ha abandonado? Mientras tanto, Asiru captura la ciudad vecina de Simurra. Biblos se llena de refugiados. Comienza la hambruna en la ciudad. No hay respuesta. Ahora Rib-Hada grita. Su escritura cuneiforme es un lamento congelado. Soy como un pájaro enjaulado. Mi pueblo vende a sus hijos como esclavos por comida. Asiru está a las puertas. Si no enviáis ayuda, moriré, y vuestra ciudad caerá. Escribe una y otra vez, a veces enviando 3 cartas con una sola caravana. Suplica, acusa, nos recuerda las atrocidades del pasado de su familia. Y en Akhetaten, el sol de Atón aún se alza sobre el horizonte. Nefertiti y Akenatón realizan sus rituales paseos en un carro dorado, cubiertos de flores por la multitud jubilosa. Quizás ni siquiera lean estas cartas. Quizás los cortesanos, temiendo la ira del faraón, simplemente no informan de las malas noticias del norte que perturban su visión idealizada del mundo. O quizás las lean y las desestimen como meras disputas de bárbaros, indignas de la atención de la pareja divina. Y la voz de Rib-Hada no era la única. Abdi-Heba, el gobernante de Jerusalén, escribió sobre las bandas de Abiru que asolaban sus tierras. Otros reyes se quejaban unos de otros, juraban lealtad al faraón e inmediatamente formaban alianzas con sus enemigos. Toda la provincia siro-palestina se convirtió en una maraña de intrigas, traiciones y guerras mezquinas. Y al norte, más allá de las montañas, una nueva y aterradora sombra cobraba fuerza, el imperio hitita, que hábilmente orquestaba este caos, atrayendo a sus vasallos egipcios uno tras otro. Asiru, el asesino de Biblos, acabaría desertando abiertamente al bando hitita. ¿Qué vio Nefertiti al contemplar estas tablillas de arcilla, si es que las vio? ¿Las interpretó como un presagio de ruina? ¿O simplemente como una molestia que la distraía de su objetivo principal, servir al único Dios? Los relieves de Amarna la representan junto a su esposo en todos los asuntos de Estado. No era solo una esposa hermosa, era corregente. Por lo tanto, el silencio de Egipto era también su silencio. La decisión de no enviar tropas fue también su decisión. La última carta de Rib-Hada no proviene de Biblos. Exiliado de su ciudad natal y traicionado por su propio hermano, encuentra refugio en Beirut y desde allí envía su último y desesperado mensaje. Tras esto, se le pierde la pista. Los historiadores creen que los hombres de Asiru también lo capturaron allí. El fiel perro del faraón fue asesinado sin haber recibido ayuda de su amo. Y en los archivos de Ajetatón, sus cartas yacían en cestas de mimbre, etiquetadas y catalogadas. Junto a quejas de Jerusalén y respuestas de Tiro. Décadas después, cuando Ajetatón se haya convertido en un pueblo fantasma y los nombres de Akenatón y Nefertiti estén malditos, este archivo quedará sepultado bajo la arena. Conservará para nosotros la auténtica banda sonora de una era. No himnos a Atón encargados por reyes, sino susurros desesperados, convertidos en gritos desde los confines de un imperio que comenzó a morir precisamente entonces, bajo los cegadores rayos de un nuevo sol. Año 12 del reinado de Akenatón. La ciudad del sol, Ajetatón, se baña en la luz blanca del desierto. El polvo levantado por miles de pies se mezcla con el aroma del incienso y el olor de bestias extranjeras. Todo el imperio ha rendido tributo a su dios y a su faraón. Oro nubio, cedro libanés, cerámica cretense,
caballos sirios. Los tesoros del mundo fluyen a los pies de dos personas. Akenatón, la encarnación viviente de Atón, y a su lado, su igual en todo, Nefertiti. Ella es mucho más que una esposa. En los relieves de esta grandiosa celebración aparece en la misma pose que el faraón, con la misma estatura. Recibe personalmente los regalos, extendiendo la mano sobre los embajadores de los estados poderosos. Su poder es real, tangible, es corregente. Su nombre completo es Neferneferuaten Nefertiti. Bellas son las perfecciones de Atón. La bella ha llegado. Sus imágenes están por doquier, en los muros de los templos, en los pilonos de los palacios, en pequeños amuletos que portaba el pueblo de Akhetaten. Es un icono de la nueva fe, la madre de los herederos, la garante de la estabilidad de la dinastía. Es la mujer más visible de la historia egipcia. Y entonces, silencio. Un silencio profundo y omnipresente se cierne sobre los archivos de la historia cuando desaparece una de sus figuras más importantes. Comienza el 14º año del reinado de Akenatón. En las canteras de Deir Abu-Hinis, donde los trabajadores labran la piedra para las estructuras eternas de Aketatón, un escriba deja la última inscripción fechada que menciona su nombre. La gran consorte del rey, su amada señora de las dos tierras, Neferneferuatón Nefertiti, que viva por los siglos de los siglos. Este es el punto final. Después de esta línea, su nombre como reina consorte no aparece en ningún otro lugar. Ni en ningún documento oficial, ni en ningún texto de templo, ni en ninguna tumba privada. La mujer cuyo rostro adornaba la capital ha desaparecido, como si nunca hubiera existido. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Murió repentinamente por una enfermedad? Las epidemias asolaban el mundo antiguo sin perdonar ni a los pobres ni a los faraones. Pero para la gran consorte real, la corregente, se debería haber organizado un funeral magnífico. Su cuerpo debería haber sido momificado con los mayores honores y sepultado en una tumba digna de su rango. Sin embargo, no se ha encontrado rastro alguno de su sepultura. Ni un solo ushepti con su nombre, ni un solo fragmento de sarcófago. Nada. ¿Acaso cayó en desgracia? ¿Perdió el favor de su esposo y fue exiliada al olvido? Esto también parece improbable. Su unión no era solo un matrimonio, sino el fundamento teológico de toda la reforma atónica. Él era un profeta, ella, su hipóstasis femenina esencial. Destruirla equivaldría a atacar los cimientos mismos de su fe. Además, por aquel entonces, otra mujer influyente de la corte, la segunda esposa de Akenatón, Quilla, desapareció de los registros. Sus imágenes fueron borradas apresuradamente y su nombre fue reemplazado por el de la hija mayor de Nefertiti, Meritaten. Las intrigas palaciegas se desataron, pero la desaparición total de una figura de la talla de Nefertiti requería algo más que una simple desgracia. Y aquí, en este vacío, surge una nueva y enigmática figura en la historia, un faraón corregente. Su nombre es Smenkhkare. Aparece de la nada, gobierna junto al anciano Akenatón durante apenas unos años y luego desaparece con la misma misteriosa luz. ¿Quién es? ¿El yerno de Akenatón? ¿Su hijo de otra esposa? ¿O tal vez su hermano? Durante décadas, los egiptólogos se han devanado los sesos intentando desentrañar este misterio, hasta que se percataron de un detalle: el nombre de trono del nuevo faraón, Ankeperure
Smenkhkare. Sin embargo, en algunas inscripciones, este nombre aparece en forma femenina, Ankhet-Khepurure, que significa manifestaciones vivientes de Ra. Junto a él figura un epíteto que ha desconcertado a los investigadores, amada de Akenatón, o eficaz para su esposo, efectivo para mi marido. Esta frase se convirtió en la clave. Gradualmente, a partir de fragmentos dispersos, de jeroglíficos borrados y cartuchos reescritos, comenzó a emerger una teoría increíble pero lógica. Nefertiti no murió, no fue exiliada, había logrado algo sin precedentes, se convirtió en faraón. Para preservar el legado de su esposo y conservar el poder en sus manos, en un momento en que los viejos sacerdotes ya se preparaban para la guerra en Tebas, estuvo dispuesta a dar el paso extremo de renunciar a su nombre, a su esencia femenina, y adoptar un nombre de trono masculino y el título completo de faraón. Se convirtió en Smenkhkare, o más precisamente en la faraona Neferneferuatón, cuyo nombre era tan similar al suyo, una mujer que gobernó como un hombre. No la primera en la historia de Egipto, pero quizá la más audaz. Esta hipótesis lo explica todo. Explica la repentina desaparición de Nefertiti y la igualmente repentina aparición de Smenkhkare. Explica los extraños epítetos y las formas femeninas del nombre real. Explica la ausencia de su tumba como reina. Debería haber sido enterrada como faraón. Imaginen este drama. Una mujer que ha alcanzado la cima del poder ve cómo el mundo que ella y su esposo construyeron comienza a desmoronarse. Akenatón se debilita, sus enemigos se fortalecen, y así, para salvar la revolución, sacrifica lo último que le queda, su identidad. Se pone la barba postiza de los faraones, toma el cetro y el flagelo, y continúa gobernando, ocultando su rostro tras la máscara del rey. Nefertiti no desapareció, se transformó, se convirtió en un fantasma, gobernando el imperio solar en decadencia. Un último y desesperado intento por aferrarse a la luz antes de que la sombra de los antiguos dioses descendiera de nuevo sobre Egipto. Su historia no termina a los 14 años. Simplemente se retira a las sombras para representar su último y más trágico acto. El sol de Atón se había puesto. La revolución que debía cambiar el mundo para siempre había naufragado en las arenas de su propia utopía. Tras el breve y nebuloso reinado del sucesor de Akenatón, un niño ascendió al trono de la 18 dinastía. Un muchacho de unos 9 años, de cuerpo frágil y con un nombre que aún evocaba una era pasada, Tutankamón, imagen viviente de Atón. El poder aborrece el vacío, y un trono ocupado por un niño es un vacío que atrae a los fuertes. Y allí estaban. 2 hombres permanecían a la sombra de la columna de loto, observando cada movimiento del joven faraón. Uno era el viejo cortesano Ai, sabio, astuto, quizá incluso el abuelo del muchacho, hermano de la gran reina Tille. El otro era Horemheb, el comandante supremo militar, un hombre cuya voluntad se forjó en las campañas sirias y cuya lealtad no residía en los dioses ni en los faraones, sino en el propio Egipto y su orden ancestral. Fueron sus manos, no las del niño, las que comenzaron a hacer retroceder la gran rueda de la historia. Lo primero en caer fue un símbolo, un nombre. El poder en el antiguo Egipto comenzaba con una palabra. El nombre Tutankamón era una maldición, la marca de un hereje. Y así,
mensajeros llevaron un decreto por todo el reino. En adelante, el faraón se llamaría Tutankamón, imagen viviente de Amón. Su joven esposa, la hija de Nefertiti, Angesenpaatón, se convirtió en Angesenamón. Esto fue más que un simple cambio de letras. Fue una capitulación, una renuncia pública y ritual al Dios de su padre, a la fe de su madre. Fue el sonido de los cimientos resquebrajándose del mundo que Akenatón y Nefertiti habían construido. Amón, el gran dios de Tebas, oculto, humillado, pero no olvidado, regresaba. Luego le llegó el turno a la ciudad. Akhetaten, el horizonte de Atón, una maravilla de arquitectura y voluntad, nacida en el desierto como el nuevo centro del universo. Ahora se había convertido en símbolo del error. La corte se preparaba para partir, lenta pero inexorablemente. Caravanas de camellos y burros, cargadas de muebles de maderas preciosas, cofres con vestimentas reales y archivos, se dirigieron al sur, lejos de la ciudad del disco solar. Regresaban a Tebas, a la antigua y eterna capital. Imaginen este desenlace. Miles de funcionarios, sacerdotes, artesanos y soldados abandonan calles que apenas habían conocido a una generación de habitantes. El viento del desierto comenzó su labor, barriendo la arena por las amplias avenidas y silbando entre las vacías columnatas de los palacios que tan recientemente habían resonado con la música y las risas de las 6 hijas de Nefertiti. Akhetaten se convertía en una ciudad fantasma, un monumento a un gran sueño y una gran derrota. Y Tebas esperó. Tebas acogió al hijo pródigo. La ciudad no había cambiado. Las mismas calles estrechas y bulliciosas, el mismo aroma intenso a incienso, especias y limo del Nilo, y por encima de todo, la imponente, casi tangible, presencia de los templos de Amón en Karnak. Sus pilonos arañaban el cielo, sus alas conservaban la frescura y los secretos de siglos pasados. El sacerdocio de Amón, privado de poder y riquezas durante 17 años, emergió de las sombras. Sus rostros eran inescrutables, pero sus ojos brillaban con triunfo. Habían recuperado a su faraón. Habían recuperado a su Dios. Habían recuperado Egipto. Y para sellar esta victoria para siempre, se promulgó un decreto. Fue grabado en una enorme estela de piedra, conocida como la Estela de la Restauración de Tutankamón. Su texto es más que una simple ley, es una condena del pasado. Con la voz del faraón, pero con las palabras de Ay y los sacerdotes, la estela hablaba de catástrofe. Cuando su majestad ascendió al trono, reza la piedra, los templos de los dioses y diosas, desde Elefantina hasta el delta, cayeron en ruinas. Sus santuarios estaban abandonados y cubiertos de hierba. El país estaba en decadencia y los dioses le habían dado la espalda. Si alguien enviaba un ejército a Siria para expandir las fronteras de Egipto, fracasaba. Si alguien rezaba a un dios, no obtenía respuesta. Cada palabra asestó un duro golpe al legado de Akenatón y Nefertiti. Todos los males del país, fracasos militares, decadencia económica, la ira divina, recayeron sobre los hombros del faraón hereje. La restauración se presentó no como una maniobra política, sino como una salvación. Tutankamón, el joven faraón, fue retratado como un gobernante piadoso que había apaciguado a los dioses. Restauró templos, duplicó las ofrendas y refundió estatuas de oro de las deidades. Reparó lo que estaba roto.
expió los pecados de sus padres. El propio Tutankamón parecía aceptar su papel. Lo vemos en pinturas y relieves, participando en grandes celebraciones como el Festival de Opet, donde él y su esposa navegan por el Nilo en una barcaza sagrada. Caza leones desde su carroza dorada, una demostración de poderío real. Su corte rebosa de lujo, un lujo que ni siquiera Aketatón había visto jamás. Los artesanos crean obras maestras para él, sarcófagos dorados, muebles con incrustaciones y elegantes vasijas de alabastro. La vida del faraón es una serie interminable de rituales y ceremonias diseñadas para demostrar que el orden, Ma'at, ha sido restaurado. Pero ¿era realmente feliz aquel muchacho, rodeado de ritos ancestrales y nuevos consejeros? Comprendía plenamente que, al reconstruir los templos de Amón, estaba destruyendo el mundo en el que había nacido. Que, al venerar a los antiguos dioses, estaba maldiciendo la memoria de su propia madre, la gran reina Nefertiti, cuyo nombre ya estaba siendo borrado de los monumentos. Quizás nunca lo sepamos. Fue un faraón. Fue un dios en la tierra. Pero su reino se erigió sobre las ruinas del sueño de su familia. Y mientras carros dorados recorrían a toda velocidad los caminos tebanos y el incienso ardía de nuevo en Karnak en honor a Amón, las sombras se alargaban en los frescos salones del palacio. Las sombras de Ay y Horemheb. El reino del joven faraón era brillante, pero frágil, y su tiempo se agotaba. La muerte no fue el final. Para la memoria de Nefertiti y Akenatón, la muerte fue simplemente el comienzo de su segunda y última destrucción. La revolución fracasó. El dios Solatón, por cuya causa se habían destruido los cimientos milenarios, se desvaneció. El poder que el faraón hereje y su gran esposa ostentaban con tanta vehemencia se redujo a polvo. Y sobre ese polvo se asentaron aquellos que habían esperado, aquellos que recordaban a los antiguos dioses. Lo primero que hicieron fue abandonar la ciudad maldita. Aketatón, el horizonte de Atón, la capital nacida de la voluntad de un solo hombre, quedó desierta en cuestión de meses. Decenas de miles de personas, otrora expulsadas de todos los rincones de Egipto, partieron, dejando atrás palacios y templos. Las puertas permanecieron abiertas. El viento del desierto, único fiel seguidor de una era pasada, se convirtió en el nuevo amo de los salones donde resonaba la voz de Nefertiti y de los talleres donde su belleza era esculpida en piedra. La arena comenzó su lento e inexorable sepultura, pero el olvido no llega por sí solo. Necesita ayuda. El nuevo régimen, liderado por el joven Tutankamón y guiado por cortesanos experimentados como Ay y el general Horemheb, comprendió que para erradicar la herejía era necesario destruir no cuerpos, sino la memoria misma. Comenzó así la campaña de borrado de la historia más extensa que el mundo antiguo jamás había conocido. La maldición de la memoria, Damnatio Memoriae. Equipos de canteros enviados desde Tebas trabajaron sin descanso. Sus martillos y cinceles azotaron todo aquello que llevara el nombre o la imagen de los apóstatas. Era un trabajo metódico, frío, propio de un estado. Llegaron a las colosales estatuas donde Akenatón y Nefertiti se erigían como deidades y cincelaron sus rostros. El polvo de granito se elevó en el aire donde, un instante antes, había estado la enigmática sonrisa de la reina. Treparon por los andamios de los muros del templo y tallaron cartuchos con sus nombres
dejando en su lugar feos rectángulos vacíos. Toda representación de una tierna escena familiar, el faraón besando a su hija, Nefertiti, sentada en su regazo, fue profanada. El cincel pasó sobre los rostros de los niños, sobre las manos de los padres, sobre el símbolo de Atón, cuyos rayos terminaban en palmas dadoras de vida. Ahora esos rayos no conducían a ninguna parte. Esto no era solo venganza. Era purificación ritual, la restauración de Maat, la armonía universal que, según se creía, el hereje había perturbado con su monoteísmo. Cada golpe de martillo era una plegaria a los antiguos dioses. Cada nombre borrado, un sacrificio en nombre del restablecimiento del orden. Los grandiosos templos de Atón en Karnak fueron desmantelados, piedra a piedra. Decenas de miles de pequeños bloques de arenisca, llamados talats, que formaban los muros de los santuarios, se convirtieron en escombros. Pero no en escombros cualquiera. Se utilizaron como relleno en la construcción de nuevos pilonos y muros en honor al dios renacido Amón-Ra. Los templos heréticos fueron literalmente sepultados dentro de los muros de la fe ortodoxa, ocultos a la vista, tapiados, transformados en los cimientos de su propio olvido. Nefertiti y su esposo se convirtieron en los pilares invisibles de un mundo que los había condenado. Pero ni siquiera esto bastó. Los nombres fueron borrados de las listas oficiales de reyes. Para la posteridad, la historia debía mostrar que Horemheb había ascendido al trono inmediatamente después del gran Amenhotep III. 18 años de reinado, toda una era de cambios radicales, convulsión cultural y fanatismo religioso, todo quedó reducido a la nada. En los documentos oficiales, Akenatón fue mencionado en adelante simplemente como ese enemigo de Ajetatón. ¿Y qué fue de Nefertiti? Su destino en este torbellino de destrucción resultó aún más incierto. Si reinó como el faraón Neferneferuatón, su reinado fue borrado con la misma crueldad. Sus nombres fueron eliminados, reemplazados por los de sus predecesores o sucesores. La maldición de la memoria la afectó casi a la perfección. Fue tan efectiva que dio origen a un misterio que atormentaría a los egiptólogos 3000 años después. Sus imágenes a veces se salvaban, quizá confundidas con las de otras reinas. Pero, con mayor frecuencia, eran destruidas con particular furia, como si su influencia, su belleza y su inteligencia fueran aún más aterradoras que las ideas religiosas de su esposo. Intentaron matarla 2 veces, primero su cuerpo y luego su inmortal reflejo en piedra y papiro. Creían que una persona vive mientras su nombre sea pronunciado, e hicieron todo lo posible para asegurarse de que el nombre de Nefertiti jamás volviera a oírse en suelo egipcio. Casi lo consiguieron. Casi. Porque el desierto que sepultó su ciudad sabe hacer más que destruir. También sabe preservar. Preservar hasta que lleguen quienes quieran leer, no borrar. El tiempo es el más grande de los escultores y el más implacable de los iconoclastas. Desgasta montañas, drena mares y sepulta civilizaciones bajo la arena. Para Nefertiti y su mundo reservó un destino especial. No solo el olvido, sino una metódica y deliberada eliminación de la memoria. Su nombre fue borrado de los cartuchos. Sus estatuas fueron destrozadas. Su ciudad, Akhetaten, fue abandonada a merced de los vientos. Durante 3000 años, el desierto guardó este secreto. Durante 3000 años, el nombre de la gran reina
fue solo un susurro en piedras erosionadas, una línea ilegible para un puñado de sacerdotes que sabían a quién maldecir. El sol salía y se ponía sobre las ruinas, y el mundo olvidó su rostro. Pero entonces llegó el siglo XX, la era del vapor, la electricidad y una nueva e insaciable curiosidad. Europa, obsesionada con la antigüedad, dirigió su mirada a Egipto. No se trataba de una búsqueda de tesoros al estilo de los aventureros de antaño. Era ciencia, meticulosa, rigurosa, a veces exasperantemente lenta. Arqueología. Y entre sus defensores se encontraba un hombre llamado Ludwig Borchardt, un arquitecto alemán convertido en egiptólogo. Un hombre de hechos, no de leyendas. Un pragmático que creía en el sistema, no en la suerte. Su objetivo era la ciudad muerta de Aketatén, hoy conocida como Tel el Amarna. Durante años, su equipo, financiado por la Sociedad Oriental Alemana, rebuscó entre las ruinas del faraón maldito. Descubrieron casas, calles y talleres. Cada fragmento de cerámica, cada pedazo de cerámica, fue catalogado con la precisión alemana. Era un trabajo rutinario y agotador bajo el sol implacable. Día tras día, los hallazgos eran modestos, pero científicamente significativos. Nadie esperaba un milagro. Era diciembre de 1912. La temporada de excavaciones llegaba a su fin. Los trabajadores despejaban las ruinas de una estructura marcada en los mapas como P47.2. A juzgar por las herramientas y los trozos de madera encontrados, se trataba de un taller. El taller de un escultor de la corte llamado Tutmosis. La tarde del 6 de diciembre, uno de los trabajadores, al excavar entre la capa de escombros del suelo, golpeó algo duro. Llamó a su supervisor. Comenzó entonces una limpieza cuidadosa y delicada, centímetro a centímetro. Los pinceles sustituyeron a las palas. Del polvo gris e inerte de siglos, algo increíble empezó a emerger. Primero, un destello azul. Luego, la curva de un cuello. Y finalmente, un rostro apareció ante los ojos de los atónitos arqueólogos. Un rostro que no debería haberse conservado. Los contempló desde la profundidad de más de 3 milenios. Majestuosos, serenos, de una belleza indescriptible y rebosantes de vida. Un busto de piedra caliza, cubierto por una fina capa de yeso pintado. La pintura era tan vibrante como si se hubiera aplicado ayer. El azul lapislázuli de la alta corona, el verde esmeralda del collar, la piel color carne con un ligero bronceado. El ojo derecho, tallado en cristal de roca con una pupila negra incrustada, miraba con una expresión penetrante y significativa. El izquierdo permanecía vacío, un secreto que el maestro Tutmosis se llevó a la tumba. Ludwig Borchardt, hombre de fórmulas estrictas, escribió esa noche en su diario una nota que se ha vuelto legendaria. Describirlo es inútil, hay que verlo. Comprendió que había encontrado algo más que un simple objeto. Había encontrado una obra maestra del arte universal, el rostro de una época y el rostro de una mujer a quien la historia había intentado borrar. Pero el descubrimiento era solo la mitad de la historia. Egipto tenía una ley sobre el reparto de antigüedades. Todos los tesoros descubiertos se presentaban al servicio de antigüedades, entonces dirigido por los franceses, y una comisión especial decidía qué permanecería en el Cairo y qué podría llevarse la expedición. Borchardt sabía que si exhibía el busto en todo su esplendor, jamás se le permitiría abandonar el país. Y entonces comenzó la parte más dramática de esta historia.
un juego de dados con el destino. Según la teoría más extendida, Borchardt recurrió a una artimaña. Cuando el inspector Gustave Lefebvre llegó para inspeccionar los hallazgos de la temporada, el busto de Nefertiti figuraba como un busto de yeso de una princesa. Fue deliberadamente cubierto de polvo, colocado en la sombra y se le proporcionó una fotografía de baja calidad para el informe. Lefebvre, tras un examen superficial de cientos de objetos, lo pasó por alto. El trato se cerró. Alemania recibió su parte, que, entre otros objetos sin mayor interés, incluía el busto envuelto en tela. El tesoro salió de Egipto prácticamente como contrabando, oculto entre fragmentos de cerámica y escombros. El busto llegó a Berlín, pero el mundo nunca lo vio. James Simon, el mecenas que financió las excavaciones, lo conservó en su colección personal durante más de 10 años, mostrándoselo solo a unos pocos elegidos. No fue hasta 1924 que Nefertiti se presentó al público en el Neues Museum de Berlín. Fue una sensación mundial. Los periódicos publicaron su retrato en primera plana. Las fashionistas de París y Nueva York comenzaron a imitar su maquillaje. Su rostro, con su perfecta simetría y su imponente presencia, se convirtió en un icono, un símbolo no solo del antiguo Egipto, sino también de la belleza y el poder femeninos eternos e intemporales. Así se completó su regreso. Ella, cuyo nombre fue maldecido, cuyos templos fueron derribados y cuyo rostro fue borrado, no solo resurgió de las arenas del olvido, sino que regresó triunfante. Su imagen, preservada por el genio de un antiguo escultor y descubierta por la tenacidad de un erudito moderno, demostró ser más poderosa que las maldiciones de los faraones y el poder destructivo de los milenios. La ironía de la historia fue implacable. Quienes buscaron su destrucción hace mucho tiempo se desintegraron en arenas anónimas. Y ella, Nefertiti, nos contempla hoy, y su mirada está tan llena de poder como siempre. La ciudad del horizonte solar había caído. Aketatón, una utopía de arenisca construida por la voluntad de un solo faraón, estaba abandonada. Los vientos del desierto barrían las amplias avenidas con arena, sellando las puertas de palacios y templos, donde, apenas ayer, resonaban himnos al único dios, Atón. La revolución se había extinguido. Los antiguos dioses regresaron a sus santuarios en Tebas, y sus sacerdotes, satisfechos, recuperaron el poder y con él el derecho a juzgar el pasado. Y su juicio fue implacable. Los nombres del faraón hereje Akenatón y su gran consorte real, Nefertiti, debían ser borrados para siempre. No se trataba solo de la muerte, era la anulación de su propia existencia. Obreros con cinceles y martillos ascendieron a las cornisas de los templos y a los muros de las tumbas. Destrozaron rostros, arrancaron jeroglíficos de los cartuchos, convirtiendo los nombres reales en óvalos vacíos y sin sentido. Sus estatuas fueron destrozadas, sus decretos destruidos. Egipto borró casi 2 décadas de historia de su memoria. Nefertiti, otrora corregente, la encarnación viviente de la belleza y el poder divinos, cuyo rostro adornaba los pilonos de los templos, desde Tebas hasta Nubia, se convirtió en un fantasma. Su nombre fue borrado, sus hazañas olvidadas, su tumba jamás fue hallada. El desierto y el odio humano habían hecho su trabajo. Durante 3000 años desapareció sin dejar rastro. Transcurrieron 3000 años. El mundo había cambiado radicalmente.
Imperios se alzaron y cayeron. Surgieron nuevas religiones. El hombre aprendió a volar y a comunicarse a larga distancia. El antiguo Egipto se convirtió en objeto de estudio, una pasión para eruditos y aventureros europeos. En las abrasadoras arenas de Amarna, entre las ruinas de la maldita ciudad de Aketatón, trabajaba una expedición arqueológica alemana dirigida por Ludwig Borchardt. El 6 de diciembre de 1912 fue un típico día de excavación, polvoriento, caluroso, monótono. Los trabajadores estaban retirando los restos de una estructura que, resultó ser, era el taller de un escultor de la corte llamado Tutmosis. Entre los escombros, los moldes de yeso y las obras inacabadas, uno de los trabajadores golpeó algo duro. Llamó a su supervisor. Comenzó entonces un trabajo minucioso y laborioso con pinceles y paletas. De una capa milenaria de yeso y arena emergió lentamente un contorno. Primero, la curva de un cuello, luego la línea de una mandíbula y finalmente un rostro. Cuando el busto quedó completamente desprovisto de tierra, solo un suspiro resonó en el silencio que siguió. Una mujer de belleza sobrenatural se alzaba ante los arqueólogos. La piedra caliza pintada parecía piel viva. Un alto tocado azul, un uraeus en la frente, cejas delicadamente perfiladas, nariz recta, labios carnosos y sensuales. Y los ojos. El ojo derecho, incrustado de cristal de roca, los miraba fijamente a través del tiempo con una calma sabia y distante. El ojo izquierdo faltaba, la cuenca estaba vacía, tal como el escultor lo había previsto para este modelo de estudio. Aquella noche, Ludwig Borchardt escribió en su diario una nota que se ha vuelto legendaria. La descripción es inútil. Hay que verlo. Él lo vio, y el mundo lo vio, pero no de inmediato. Según las leyes de la época, los hallazgos se dividieron entre Egipto y la expedición. Existe la teoría de que Borchardt, al darse cuenta del verdadero valor del busto, recurrió a una artimaña. Presentó una fotografía del hallazgo a las autoridades egipcias bajo una luz desfavorable, quizá incluso untando deliberadamente el busto con arcilla para ocultar sus vibrantes colores. En cualquier caso, cuando se repartieron los bienes, el busto de Nefertiti, catalogado como un busto de yeso de una princesa, fue a parar a manos de los alemanes. Empaquetado en secreto, salió de Egipto para comenzar su segunda vida. Al principio, adornó el despacho del filántropo James Simon en Berlín. La antigua reina, testigo de las convulsiones religiosas a orillas del Nilo, contemplaba ahora en silencio el bullicio de una capital europea del siglo XX. Y entonces, en 1924, fue revelada al mundo, y el mundo quedó atónito. Era más que una simple pieza arqueológica, era un ideal. Su rostro se convirtió instantáneamente en un icono de belleza, un símbolo no solo del antiguo Egipto, sino también de la feminidad eterna e intemporal. Reproducciones de su busto llenaron hogares, revistas y museos. La reina olvidada se convirtió en una de las mujeres más famosas de la historia de la humanidad. El mundo al que regresó estaba fracturado y enloquecido. Recién llegada a la fama, presenció catástrofes inimaginables incluso para los faraones. Vio cómo el imperio alemán daba paso a la República de Weimar. Presenció el ascenso al poder de Adolf Hitler, quien estaba obsesionado con ella. La llamó una obra maestra única y soñaba con construirle un gran museo en la nueva capital del mundo, Alemania. Declaró:
jamás entregaré la cabeza de la reina. Para el régimen nazi, ella, la reina, de apariencia aria, se convirtió en una herramienta de propaganda. Cuando las bombas aliadas comenzaron a caer sobre Berlín, el busto de valor incalculable fue escondido junto con otros tesoros. Su nuevo hogar no fue una tumba en el Valle de los Reyes, sino una mina de sal húmeda y fría en las profundidades de la tierra. Allí, en la oscuridad, entre cajas de oro y pinturas, sobrevivió al infierno de la Segunda Guerra Mundial. Su cuello grácil y su mirada serena permanecieron impasibles ante el rugido de los tanques y el ulular de las sirenas. Tras la guerra, soldados estadounidenses la encontraron en un pozo minero. Regresó a un Berlín devastado y una vez más se convirtió en un símbolo. Ahora es un símbolo de renacimiento cultural, un tesoro atemporal que sobrevivió entre las ruinas de la civilización. Se ha convertido en la joya de la isla de los museos, un tesoro cultural de Alemania y una fuente eterna de disputa con Egipto que lleva décadas exigiendo, sin éxito, su devolución. Así, su destino se completó. Quienes intentaron borrarla de la historia sufrieron una aplastante derrota. Sus nombres solo los conoce un reducido círculo de eruditos. Su rostro, en cambio, es conocido por todos. No dejó tumba repleta de oro. No dejó extensos monumentos triunfales esculpidos en piedra. Dejó algo más, su mirada. Una mirada que sobrevivió a la caída de su ciudad, al olvido de su nombre, al colapso de imperios y a 2 guerras mundiales. Su nombre, Nefertiti, se traduce como «ha llegado la belleza», y en efecto, ha llegado, no en su tiempo, sino en el nuestro. Un rostro inmortal en un mundo destrozado. Una gobernante silenciosa cuyo único y absoluto poder es la belleza eterna, que nos contempla desde la profundidad de 3500 años.